México pertenece al selecto grupo de países que reúne la mayor cantidad de especies animales y vegetales del mundo. Sí, Iván, estamos entre los 5 primeros lugares de los 17 países megadiversos. Para hablar de megadiversidad, estamos hoy aquí en Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Y tenemos a Carlos Galindo, un biólogo, un naturalista, un amante del medio ambiente. Carlos, bienvenido. Gracias, Iván. ¿Qué engloba este término, megadiversidad? Mira, los países megadiversos se identificaron en los años 80. Son 17 países en donde el 60 o 70% de las especies del mundo se concentran en ellos. Está Brasil, está Indonesia, está Colombia, está México, está Estados Unidos, está India. En el caso de México, este 70%, ¿cuáles son, digamos, los grupos más diversos que habitan nuestro territorio? Bueno, México tiene una gran diversidad de los 5 principales grupos que son mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces y plantas vasculares. Pero además, en particular, además de esta diversidad que tenemos, por ejemplo, 800 reptiles, somos el segundo lugar en el mundo en reptiles. 800 reptiles, ¿qué nos coloca en un segundo lugar? Reptiles, estamos hablando obviamente de caimanes, cocodrilos, tortugas, serpientes, lagartijas, ¿no? Y somos la región, la segunda región más importante en el mundo. Sí que enfoquémonos a este punto. De los otros grupos, tenemos alrededor del 10% de las especies del mundo. Y dices, bueno, ¿cuántas deberíamos de tener? Pues alrededor de 1.5%, porque esa es la superficie de México en relación a la superficie del mundo. Entonces estamos 10 veces más de lo que nos tocaba. ¿Y a qué se debe esa sobrepoblación, afortunada sobrepoblación de especies? Pues mira, son varios factores. Todos estos países comparten algunos de ellos y otros son únicos, ¿no? El primero es la ubicación en el globo terráqueo. Estamos en una zona tropical en donde el ambiente es más benigno, menos extremo que en los polos, y hay más diversidad biológica. Pero también México se encuentra y tiene una historia de intercambio de faunas y de floras entre Sudamérica y Norteamérica que estuvieron mucho tiempo separadas. También México tiene un relieve impresionante, montañas, cuencas, llanos. Y supongo que las distintas alturas crean climas distintos. Exacto, ambientes distintos y posibilidades de que de especiación, de creación de especies. Entonces, esos diferentes factores, incluyendo la mano del ser humano, porque, por ejemplo, México es un país de origen de domesticación del maíz, del frijol, de la calabaza, del jitomate, de la vainilla. Entonces, el ser humano también crea biodiversidad. Hemos aportado también, pero para que la gente cree una idea de lo que implica una megadiversidad, platicábamos ahorita un ejemplo que me parece emblemático. Tan solo en la autopista Ciudad de México, Acapulco, que todo mundo quiere atravesar a la máxima velocidad para llegar a la playa, tú me comentabas, existe una gran cantidad de especies que pasan completamente inadvertidas a los ojos del ciudadano común. Así es, cada vez llegamos más rápido y no nos damos cuenta de la riqueza natural por la que atravesamos. Empezamos aquí al sur de la Ciudad de México, subiendo al eje volcánico transversal, en donde pues hay especies como el teporingo, el zacatuche, este conejito que es endémico de esta zona. Endémico, para explicarlo, quiere decir que es exclusivamente de esa región, ¿así es? Sí, así es. Y eso es muy importante en México. Tenemos muchísimas especies endémicas. Tenemos alrededor del 10% de nuestras aves son endémicas, alrededor del 40% de los reptiles, y si estamos juntando alrededor de la mitad de las plantas. O sea, me dices del 40% de 800 reptiles, es decir, cerca de 400 reptiles son exclusivos de nuestro país. Así es. Carlos, eso implica, obviamente es una gran fortuna tenerlos y ser habitantes del territorio donde viven estas especies. Sin embargo, implica una alta responsabilidad para las instituciones y para todos como ciudadanos. Así es. Porque cuidarlos, su conservación implica que o se cuidan aquí, o se conservan aquí, o desaparecerían literalmente de la faz de la tierra. Así es, y ya han desaparecido algunas, ¿no?
En México perdimos al pájaro carpintero Pico de Marfil, el carpintero más grande del mundo, que vivía en la Sierra Madre Occidental, en Chihuahua, Durango. Lo perdimos en los años 50 y es una pérdida para el mundo, ¿no? Y así hay varias especies. Entonces, esta riqueza, por un lado, esta unicidad, especies únicas en nuestro país, muchísimas, hace que tengamos esta responsabilidad de que no perdamos estas especies, somos responsables de ellas y además es una riqueza de todo tipo, es una riqueza espiritual, es Así una es. riqueza estética, es una riqueza económica, es una riqueza científica. Y hacia allá quería ir yo, porque tú, además de ser un comunicador de la ciencia, de trabajar para Conavio y un biólogo encargado de importantes investigaciones, eres en el muy amplio sentido de la palabra un naturalista, una persona que observa la naturaleza desde una perspectiva especial, particular. Me gustaría, y además retomando este concepto que viene de siglos atrás, me gustaría que nos dijeras qué es o qué entendemos como un naturalista y cómo vive su experiencia con el medio ambiente un naturalista. Mira, yo creo que lo primero que tiene un naturalista es que es un observador, precisamente. Un observador, Es un observador como este programa. como nuestro programa, así es. Y esa palabra, pues es muy, muy importante, porque muchas veces no nos enseñan, ni siquiera los científicos nos enseñan a observar. Así es. Y yo te puedo decir que todos los días, en todas las ciudades de México, todos nos cruzamos en alguna parte del día por alguna especie de mariposa volando. Así Pero ni es. siquiera le ponemos atención, no nos fijamos. Y el chiste es empezar a observarlas y empezar a identificar cómo vuelan, de qué color son, cómo se distingue una de otra. Y vas desarrollando esa habilidad de observar. Yo lo comparo mucho, tengo un amigo que es catador de vinos. Así es. Y él no sabía nada de vinos. Y de repente le entró de que él quería conocer, porque su abuelo había sido catador, y se metió a estudiar y empezó a distinguir pues cosas muy sutiles. Y precisamente eso es el naturalista. Es una habilidad que se va desarrollando y que cada vez distingues cosas más sutiles y las vas disfrutando. Lo increíble es que con esta actividad disfrutas más la vida, porque cada especie, cada cosa que ves, realmente le tomas, pues no sé, le tomas amor, le tomas mucho valor. Y ¿Qué es la sorpresa que implica este acercamiento a la naturaleza? ¿Dónde nace esa emoción que te refieres, que es, como bien dices, espiritual, pero también es de conocimiento? Es mucho, sí, tiene una parte de conocimiento importante. Una es, digamos, la formación de los biólogos, que tiene todos los antecedentes de cómo sucede la evolución y que con eso te va dando otro valor a las especies, ¿no? Y ya no te es tan fácil matar una cucaracha porque tienes una biblioteca de genes o entiendes cómo va el proceso de la evolución, entonces es un poco distinto, ¿no? Claro, es que ahí me lo está diciendo, o sea, ¿qué diferencia hay entre ver a una cucaracha como un animal, como fauna nociva, como se le conoce, y conceptualizarla como una biblioteca de genes? Y lo mismo sucede en una ciudad como, bueno, en una ciudad como cualquiera, pero poniendo ejemplo la Ciudad de México, donde creemos que estamos muy alejados de la naturaleza, y cuando abrimos los ojos, cuando observamos, nos damos cuenta que hay una gran cantidad de árboles, que en esos árboles habitan ingentes cantidades de aves, de insectos, etcétera. Así que, ¿qué recomendación le puedes dar a la gente? ¿Cómo abrir los ojos? ¿Cómo acercarse? En su ciudad no hace falta que hagan un recorrido al campo. Pues mira, en la Ciudad de México tan solo tenemos alrededor de 300 especies de aves registradas, que es como una tercera parte de las que existen en México. Y en México existen... En la Ciudad de México tan solo 300 especies. 300 especies de aves. Increíble, increíble. Es un dato y alrededor de 120 especies de mariposas, alrededor de 120 especies de árboles. Claro, los árboles muchos los hemos traído de otros lados, pero muchas veces no conocemos ni siquiera el árbol que está en la esquina o afuera de la oficina. En la CONAMI hemos desarrollado materiales de ciencia ciudadana, precisamente donde tú puedes ir a aprender sin necesidad de un biólogo o de un maestro, sino por ti mismo ir a encontrar
cómo son las flores, las hojas, la forma de los árboles, y así ir conociendo un poco más de lo que está a tu alrededor. Y en estas iniciativas que bien dices nacen de la Conavio, hay una que me parece sensacional, que además es de reciente lanzamiento y que involucra este espíritu, porque su nombre es Naturalista. Así es. Naturalista es un sitio que nace para que la gente comparta información, para que el ciudadano se vuelva los ojos de la ciencia, para que se vuelvan observadores de la naturaleza y compartan. Platícame un poco el espíritu con el que nace este sitio y la mecánica. ¿Cómo puedo yo, ciudadano, participar en Naturalista? Precisamente para proporcionar herramientas al ciudadano sin necesidad de que sea experto o tenga experiencia, armamos este sitio en donde con tu teléfono móvil o con tu cámara tomas una foto, la subes donde la tomaste, le pones la fecha y sin saber qué estás subiendo, puedes decir es un pájaro y quiero ayuda. Hay una red social, ya ahorita tenemos alrededor de 1,000 personas, algunos son en unas cuantas horas. en un tiempo corto. Muy limitado, sí. Y esto va a ir creciendo muchísimo, pero te ayudan todos a que vayas conociendo qué es lo que fotografiaste. Una vez que varios te dicen sí, esto es, y se va llegando a la especie, se crea una página virtual que es muy interesante, es con la tecnología de estos días, las APIs, jala información de diferentes sitios y entonces tienes las fotos, la clasificación científica, el mapa de distribución con las fotos de los demás. Eso es como un sitio, un wiki, una Wikipedia, pero de naturaleza. Sí. Donde estamos aportando información. Sí. Y trabajamos con Wikipedia, trabajamos con otras organizaciones que ponen contenido, pero lo interesante es que cada vez que consultas esa página va a ser distinta, porque esas páginas se siguen enriqueciendo con las fotografías de los demás, con los comentarios, con la información. Es decir, estamos en la tendencia de redes sociales donde se genera una gran masa de conocimiento, todo coordinado por la Conavio, hay que decirlo, la Comisión Nacional de Biodiversidad, así es, ¿verdad? Así, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. De la biodiversidad, una institución mexicana encargada de gestionar esta información y que ahora con esta red pues dota de una herramienta importantísima para que la gente se acerque a la naturaleza, pero además participe en la ciencia. Así es, por una parte aprende, el que sube una foto está aprendiendo, pero está contribuyendo al conocimiento de la naturaleza de México. Pues es, creo, la mejor forma, la mejor excusa para convertirse en un naturalista, para participar en la creación de conocimiento científico y además para aportar, para contribuir en la conservación de la biodiversidad en México, un país, uno de los 5 países más importantes en cuestión de megadiversidad. Y Carlos, pues te agradezco muchísimo. Hay que meterse, yo ahora mismo me meto a Naturalista y a subir fotos. Pues los invitamos a que participen, están enriqueciendo el conocimiento. Recientemente una niña de 12 años subió una foto de una especie en peligro, el perrito llanero, y su observación ya se incorporó mundialmente a la lista de especies en riesgo. Pues esa niña ya es una naturalista y participa el conocimiento científico. Enhorabuena. Así es. Hay que entrar a Naturalista. Esto es Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. La armonía en la mesa entre vinos y platillos es sumamente importante, ya que un vino inadecuado puede opacar la mejor preparación. Por ello, aquí te ofrecemos algunos maridajes para que tu cena de Navidad sea todo un éxito. Para el bacalao a la vizcaína, lo mejor es un vino blanco. Puede ser de uva chardonnay con paso ligero por barrica, menos de 6 meses, para que aún conserva su buena acidez, y así resaltar los sabores tanto del pescado como del jitomate. En el caso del lomo o la pierna, todo dependerá de su preparación. Si es solamente al horno, un vino rosado será la mejor opción, pero si tiene elementos como mole o salsa de ciruela, lo más adecuado será un tinto joven y ligero, por ejemplo, un Barbera italiano o un Pinot Noir francés. Para el pavo, si la preparación es la clásica con relleno de carne molida y salsa gravy, lo ideal es un tinto de cuerpo medio, como un vino de uva merlot o un Ribera del Duero. Pero recuerda, la cena más armoniosa es aquella en la que no te excedes.